Buenos días, tardes, noches o lo que sea. Pues hoy se supone que íbamos a ver todas estas reglas de derivación. Son 26. Ya vi varias, pero no es demasiado material para un video. Entonces el día de hoy o en este video solo vamos a ver hasta la número 10. Ok, hasta la regla de derivación número 10. Acuérdense, por si se me olvida mencionarlo, u y v son funciones de x, ok, k es un número, ok, y ya, solo esos dos datos curiosos y útiles para resolver todos los problemas que vamos a ver. Entonces, pues vamos a empezar. La primera, la número 1, es, que ya la deben de haber visto, es esta, derivada de un número, ok, o una constante, ok. ¿Qué vamos a hacer para derivar todos los números que nos salgan? Siempre el resultado va a ser 0, ok. Esto pues es muy sencillo, así que no me voy a detener mucho a explicarlo. Solamente si yo tengo, por ejemplo, la derivada respecto a x de 36.2 es igual a 0, ¿sí? Si yo tengo la derivada respecto a x de pi tercios, por ejemplo, el resultado va a ser 0. Acuérdense que pi es un número y tiene un valor ya definido, ¿verdad? No sé qué más sigue, pero bueno, ese es el número pi. Es un número, entonces yo al derivar el resultado me va a dar 0. Esa es la primera regla de derivación. De una vez aquí vamos a ver la segunda, ya que son las dos básicas que siempre tenemos que recordar. La segunda regla es la regla para derivar a la x sola cuando yo tenga la x sola, ok. Solo en ese caso aquí la voy a escribir, la reglita, derivada respecto a x de x, ok. Así lo estoy poniendo porque así aparece en el libro, aunque yo pondría paréntesis, ¿verdad?, en lugar de los corchetes. Y dice el libro que el resultado es 1, ok. También esta no hay mucho que ver, no hay muchos problemas que hacer, solo es x, ¿verdad? Lo único que quedaría reafirmar sobre esta es que en este caso estoy derivando respecto a x, pero ¿qué pasa si yo quiero derivar respecto a otra variable? Por ejemplo, si es un problema de física, pues yo tendría respecto al tiempo, que iría aquí adentro, pues la t, ¿verdad? Y el resultado daría 1. O sea, es respecto a la variable que estoy derivando. Otro ejemplo, por ejemplo, si derivo respecto a s, que tengo que derivar para que me dé 1, pues s, ok. Esto es muy sencillo, son las primeras dos. Entonces vamos a pasar a la siguiente, que es la número 3. Muy bien, regla número 3. Las estoy escribiendo como vienen en el libro, ok. Así que si no entienden algo, vean el libro, ok. Entonces la siguiente, bueno, les voy a poner nombre, bueno, número. Siguiente, regla número 3. Y esta regla es la derivada respecto a x de, voy a poner entre paréntesis, esto sí lo voy a cambiar porque me incomoda el corchete, ok, k por u. Y la regla dice que este resultado siempre va a ser ku', ok. Esto acuérdense, en la tablita lo mencionan. Siempre que aparezca u y v van a ser funciones, ok, ya no son diferenciables. Ahí dice diferenciables,
estas ya no son una letra o un número, ¿verdad? No, esto ya es una función. Entonces siempre van a ser derivables, ¿ok? Por eso es que podemos hacer esto. Y acuérdense, les mencioné, de cuando tú usas funciones en lugar de una letra, como en este caso de arriba, siempre vas a obtener el resultado bajo la regla de la cadena, ¿verdad? Entonces, pues vamos a hacer un ejemplo, bueno, dos ejemplos, a ver si podemos hacer dos diferentes. Voy a hacer uno que diga derivada, bueno, primero, perdón, voy a poner el nombre de la función, le voy a llamar f de x igual a, como yo me la estoy inventando, voy a poner cualquier número, ¿verdad? 12x. Ok, esa es mi función, la quiero derivar, entonces yo quiero obtener f', o sea, la derivada respecto a x de f de x, ¿verdad? O sea, la derivada respecto a x de 12x. Ok, este es el caso en el que esta letra u no es una función, sino es solo una variable, ¿verdad? O si la función es una variable en sí, ¿verdad? Pero bueno, vamos a hacer este ejemplo. Vamos a poner pues el resultado. El resultado sería 12x, pues dice aquí a la fórmula, al número no le pasa nada. Si se fijan cómo paso para acá, entonces como no le pasa nada, pues en mi resultado lo dejo igual. Y dice que queda multiplicando, este es un puntito que significa multiplicar por la derivada de lo que sí es una función, ¿verdad? Que en mi caso sería por la derivada de esto, que yo ya sé que la derivada respecto a x de x me da, acá lo tengo arriba, 1, ok. Entonces aquí me queda por 1 y de una vez hago la operación, 12 por 1, 12, ok. Este es el resultado. Vamos a hacer otro ejemplo, lo voy a bajar tantito, bueno, a subir tantito para tener espacio. Entonces dice, bueno, no dice, lo voy a hacer. Ahora voy a decir que mi función se llama g de x, y pues para hacerlo un poquito interesante, bueno, es que no hemos visto mucho, ¿verdad? No hemos visto otras reglas, entonces ahorita no podemos meternos a hacer otras derivadas, ¿no? No lo voy a hacer tan más interesante, solo un poquito. Voy a poner 3 por 5 pi x, ok, así. Esa es mi función, yo la quiero derivar, o sea, quiero obtener g' de x, o sea, la derivada respecto a x de g de x, ¿verdad? Eso es lo que yo quiero obtener, o en palabras de lo que vale g de x, pues la derivada respecto a x de, ahora sí pondría corchete porque hay paréntesis adentro, 3 por 5 pi x, ok. Entonces, ¿cómo le hago para derivar eso? Pues sigo la formulita, ok, g' de x, y dice la formulita, que aquí la tengo, esta es la que estamos usando, el número se va a quedar igual. ¿Cuál número? Pues todo el número. ¿Qué números veo yo? 3 por 5 por pi, ok, entonces todo lo voy a separar, todo el número. Para mí esto es un número, ok. ¿Por qué? Pues porque puedo obtener su valor en una calculadora, ¿sí? En una calculadora simple. Y x, pues es lo que voy a derivar. Y otra vez ya sé derivar x, ok. Me va a dar 1, entonces pues por 1. Y el resultado va a ser 15 por pi por 1, pues 15 pi. Ok, si multiplico en la calculadora, pues me va a dar otro número, ¿verdad? Como 46 o no sé, algún número. Entonces, pues este es el ejemplo de bueno, los dos ejemplos, ejemplo 1, ejemplo 2, aquí está, de la fórmula de
la fórmula 3. Estoy viendo los números, se me pierde. Entonces vamos al número 4. Muy bien, número 4 es... acá la tengo, déjenme verla, que se me va. Número 4. Derivada respecto a x de la suma de dos funciones es igual a la derivada de una función más o menos, también puede ser la resta, la derivada de otra función. ¿Sí? Entonces vamos a hacer dos ejemplos igual. Primer ejemplo, hasta le voy a poner inciso ahora. Vamos a poner, por ejemplo, los dos mismos que usamos en el ejemplo anterior. Voy a poner 12x. Mi función f de x ahora se llama 12x por 15pi x. Ok. Me equivoqué, ¿verdad? Es más. Voy a poner aquí el más, perdón. Ok, más. No estoy en la multiplicación, estoy en la suma. Entonces, ¿qué va a ser el resultado? Mi f' de x va a ser igual a la derivada respecto a x de la primera parte más la derivada respecto a x de la segunda parte. Ok, de la suma o de la resta. Eso es lo que dice la fórmula. ¿Sí? Yo tengo una cosa sumándose con otra o restándose y el resultado es derivas una y la sumas o le restas la derivada de la otra. Pues acá lo tengo, ¿verdad? Yo tengo una parte, la estoy derivando, la primera parte, que es esta, es más, y le sumo la derivada de la segunda parte, que es esta. Ok, entonces vamos a hacer los cálculos. F' de x es igual a la derivada de 12x, ya sabemos que nos va a dar 12 por 1, y la derivada de 15pi x ya sabemos que nos va a dar 15pi por 1, y esto pues nos va a dar 12 más 15pi. Ok, ese es el resultado. ¿Sí? Vamos a hacer el siguiente, el inciso B. Ahora vamos a usar funciones pues diferentes. Voy a usar, bueno, ahora lo voy a separar en dos funciones, ¿verdad? Y les voy a llamar como acá arriba. Mi función u va a ser 5 y mi función v va a ser 3x. Ok, entonces yo quiero, bueno, yo aquí voy a decir que g es igual a u más v. Ok, y pues mi problema en este caso es derivar g de x, suponiendo que estas son funciones de x, ¿verdad? Las dos, que es lo que nos dice el libro al principio de esta tabla que estamos resolviendo o que estamos haciendo ejemplos. Entonces pues vamos a hacer la derivada respecto a x de u más, porque aquí es más, ¿verdad? Si fuera un menos, pues le pondré un menos. La derivada respecto a x de v, y el resultado va a ser la derivada de un número, que es la regla número 1, es 0. La derivada de un número, que es la regla 1, es 0, ¿verdad? La derivada de 5 es 0. Y la derivada de este, pues ya sé que es más 3 por 1. Entonces el resultado de esta es 3 por 1, 3 más 0, pues 3. Ok, este fue el ejemplo de la regla número 4. Muy bien,
vamos a la número 5. Estoy pensando en que son muchos, entonces seguramente vamos a hacer la mitad en este video y la otra mitad en otro video, porque ya vi que son muchas reglas y pues estoy haciéndolo muy despacio para que entiendan, ¿verdad? Para darles la suficiente cantidad de ejemplos. Entonces vamos a hacer número 5. Derivada respecto a x de, ahora sí es multiplicación, u por v es igual a, y la regla dice u por la derivada de v más v por la derivada de u. ¿Ok? Esa es la regla que hay que seguir siempre que tengamos dos cosas multiplicándose. Ok, para hacer ya voy a meterme un poquito con otra función que no hemos visto, que pues ya ni modo, ya la voy a nombrar aquí, aunque la vuelva a hacer después, ¿verdad? Pero voy a usar la regla número 8, que es la derivada respecto a x de u a la k es igual a k u a la k menos 1 por u'. Ok, voy a usar esta. Entonces, pues, ¿por qué puse esta aquí a un lado? Que es la regla 8. Ya sé que vamos nosotros en el número 5 apenas, pero pues esta es muy útil. Pude haber usado la que decía el libro al principio, que era derivada respecto a x de x a la n igual a nx a la n menos 1, ¿verdad? Que esta es la versión simplificada de esta misma de arriba. ¿Ok? ¿Por qué simplificada? Pues porque no tiene esta parte, porque esta supone que esto es una variable, no una función. ¿Ok? Solo por eso. Entonces pues es esta, ¿verdad? Pero en versión completa, por si llego a usarla de manera más completa. Entonces por eso les puse esta desde un principio. Entonces voy a poner mi función u, se va a llamar o va a ser x cúbica, y mi función v va a ser ¿qué le ponemos? Vamos a ponerle 3x cuadrada, así. Ok, entonces creo que estaba desenfocado, a ver si no perdí mucho, pero bueno, ¿cómo vamos a resolverlo? Pues siguiendo la formulita, ¿verdad? Yo quiero derivar respecto a x la multiplicación de x cúbica por 3x cuadrada, que es u y v. Ok, entonces vamos a resolverlo siguiendo la fórmula. Dice que ponga u vale x cúbica, y que derive v, que vale 3x cuadrada. Ahorita lo derivo, solo estoy escribiendo la fórmula. Y luego que le sume v, que vale 3x cuadrada, multiplicado por la derivada de u, que vale x cúbica. ¿Sí? Entonces ya tenemos la fórmula ya pasada a nuestro problema. Ok, esta fórmula ya aplicada. Hay que hacer ya solamente las derivadas, las operaciones. Y pues esta derivada la voy a hacer siguiendo esta regla. Ok, primero que nada acuérdense de la regla número 2, que si tenemos la derivada respecto a x de k por x, me va a dar k derivada respecto a x de x, que va a ser k nada más, ¿verdad? Entonces, bueno, eso solo lo dije para poder separar la k, ¿verdad? Es lo que me importa. Aquí yo tengo un 3 que se va a hacer mi k, entonces lo voy a poner aquí, 3, y derivo x cuadrada siguiendo esta ecuación. Se baja la potencia, es potencia 2, entonces va a ser un 2, y luego se le resta 1 a esa potencia. 2 menos 1, 1. Ok, luego
Esta es la primera parte, más la segunda parte es 3x cuadrada y la derivada de este, que siguiendo la regla es 3x, 3 menos 1, perdón, 2. Ok, ya tenemos toda esta ecuación. Aquí hay un paréntesis que multiplica todo esto. Ok, y pues ya solo hay que quitar los paréntesis, que es simplificar, ¿verdad? Entonces voy a poner aquí 3 por 2, 6. Primero los números, luego las letras. X cúbica por x son 3 más 1, 4. ¿Sí? Esta suma de potencias se ve en el módulo 3. Es como se multiplican bases iguales. Y luego más números por números. 3 por 3, 9. X cuadrada por x cuadrada. X cuarta. ¿Ok? Otra vez bases iguales, se suman las potencias al multiplicar. Y si se fijan, esto se puede sumar 6. ¿Por qué? Porque las bases son iguales otra vez. Entonces eso se puede sumar, son términos semejantes. Todo esto son teoría del módulo 3, por si no lo han visto, estudienlo. Y 6 más 9, 15, x cuarta. ¿Okay? Este es el resultado. ¿Sí? De este solo voy a hacer un ejemplo porque hacer otro ya no voy a hacer uno más complejo. Entonces no voy a meterme a hacer otro igual, ¿verdad? Es muy largo. Entonces, siguiente sería la regla número 6. Muy bien, vamos al número 6. Es la regla de la derivada de una división. Ok, derivada respecto a x de u entre v. Y dice la formulita del libro que es v por u' menos u por v' entre v al cuadrado. Ok, esto siempre va a funcionar así mientras tengas la v abajo, ¿verdad? Si yo pongo la v arriba y quiero que este sea el resultado, pues no, estoy haciendo todo mal. ¿Sí? Si cambio de lugar estos, cambio de lugar estos, cambio de lugar estos, y aquí va a ser una u en vez de una v. ¿Ok? Pero pues siempre que vayas a derivar, pues a lo de arriba di que es v y lo de abajo lo de arriba di que es u y lo de abajo di que es v, para que no te confundas. ¿Ok? Aunque en el libro se llamen arriba v y abajo u, tú para resolverlo vas a hacer arriba u y abajo v para poder usar esta fórmula igualita. Entonces vamos a usarla en un ejemplo relativamente sencillo. Vamos a poner que u sea 3x cuadrada y que v sea x cúbica. Si se fijan, estoy usando prácticamente las que usé en el ejemplo anterior, pero al revés, ¿verdad? Entonces yo quiero resolver la derivada respecto a x de u entre v. ¿Qué hago? Yo podría dividir esto, ¿verdad? Y resolverlo con otro método, pero pues ahorita estamos usando el método de la división. Y aquí se puede dividir, hay ocasiones en que las funciones son tan diferentes que es muy difícil dividirlas, ¿verdad? Y pues lo mejor es derivar así la división en lugar de dividir. Entonces vamos a poner, siguiendo estas reglas, primero la v, que en mi caso aquí le voy a poner esto, yo le voy a llamar v y esto le voy a llamar u para nuestro problema, ¿verdad? Entonces es v por la derivada de u, que es 3x cuadrada. Ese es el primer término. Luego es menos y ahora es u. Aquí está u, que es 3x cuadrada por la derivada respecto a x de v, que en mi caso es la derivada de x cúbica. Y todo lo voy a dividir
es un menos, entre v cuadrada, que es x cúbica al cuadrado. ¿Sí? Esto solo es transcribir mi problema a la regla de derivación. Ok, aquí está ya transcrito. Espero que esté bien dicho ese verbo. Y luego vamos a hacer pues las derivadas. X cúbica, eso no está derivado, eso está normal, pero está por, y la derivada de este ya sé que el 3 no le pasa nada cuando está multiplicando, y de x2 se va a bajar el 2 y me va a quedar x, ¿sí? 2 menos 1, 1 en la x, y menos 3x cuadrada lo dejo igual, que es esta parte, no se está derivando, y este lo derivo pues poniendo bajo el 3, ¿sí? Y le resto 1 a la potencia 2, ¿sí? Lo que uso para derivar este y este, pues ya saben, es la regla de la derivada respecto a x de k, no de, bueno, sí, de kx a la n es igual a k n x a la n menos 1. Ok, esta es la formulita que usas más en derivar, al derivar, ¿verdad? La de la potencia y combinada con un número multiplicando normalmente, ¿sí? Entonces entre, y ahora x cúbica al cuadrado, potencia de una potencia se multiplican, 3 por 2, 6. Esta es una ley de exponentes que se ve en el módulo 3, acuérdense. Aquí se las voy a escribir nada más para que la sepan. Es x a la a elevado a la b, dado el resultado x a la a por b, ¿sí? A ver si se alcanza a ver. Eso es la regla de la potencia en las leyes de exponentes. Aquí voy a poner adelante ya las derivadas sin paréntesis. 6x menos 3x cuadrada. Pues esto ya lo debí haber quitado, ¿verdad? Bueno, aquí me faltó un por, pero lo puse con paréntesis. Acá lo voy a poner con punto. Ahí está. Y abajo x sexta. Solo quité los paréntesis, es lo mismo. Y ahora sí voy a simplificar. 6x por x cúbica me da 6, primero los números, más por más, 6 por 1, 6, x cúbica por x, se suman los exponentes y me queda 4, exponente 3, exponente 1, y luego menos, y ahora es 3x cuadrada por 3x cuadrada, 3 por 3, 9, x cuadrada por x cuadrada, se suman los exponentes y me da 4, y abajo x sexta. ¿Qué más? Pues lo de arriba se puede simplificar. Son 6 menos 9 menos 3, ¿verdad? Menos 3x cuarta entre x sexta. Y esto se puede simplificar. Menos entre más me da menos. 3 entre 1 me da 3. ¿Sí? Signos con signos, números con números, que aquí hay un 1 que no se escribe y un más que no se escribe. Y al último, letras y letras iguales o términos semejantes, ¿verdad? Bueno, bases iguales. En la división de bases iguales, que esto también es del módulo 3, y acá lo voy a escribir, x a la a entre x a la b es igual a x a la a menos b. Se restan los exponentes, entonces me va a quedar 4 menos 6 menos 2. ¿Okay? Ese es el resultado para este ejemplo número 6. Es la derivada de una combinación de funciones, ¿verdad? ¿Cómo llamarlo? Esta definición o este término de combinación de funciones es algo pues difícil de explicar, pero vamos a tratar de hacerlo. La combinación se escribe con un circulito.
Vamos a tratar de hacerlo sin meternos tanto en el qué es y de dónde sale y cómo surge, ¿verdad? Y vamos a tratar de enfocarnos más en pues cómo operar esto, ¿verdad? Bueno, aquí nos van a definir más o menos lo que es, ¿verdad? Una combinación de funciones así, u combinada en b es u de v. Ok, ahorita que hagamos un ejemplo lo van a entender bien qué es la combinación. Y pues adentro me va a quedar, bueno, en la respuesta usando la regla me va a quedar esto, ¿verdad? La derivada de u por v por la derivada de v prima, que esto es la regla de la cadena, ¿sí? Entonces vamos a poner un ejemplo. Voy a decir que u vale 5x. Esto va a ser u. Y v le voy a decir que vale 2x cuarta. Ok. Entonces vamos a hacer la combinación de las funciones, ¿sí? Dice acá que es u de v. Ok, si se fijan aquí, esta u es u de x. ¿Por qué? Porque depende de x. Acuérdense, es lo que estamos viendo sobre las funciones, ¿sí? Como depende de x, yo le llamo u de x. Pero ahora dicen, llámale u de v o de v, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estás combinándolas. Entonces ahora voy a decir que u de v es igual a 5, y en vez de poner x, que es lo que tenía acá, ¿sí? Yo voy a poner ahora v, que es lo que tengo acá. ¿Ok? Esa es una combinatoria de funciones. Entonces, en vez de poner x, voy a poner 2x cuarta. ¿Sí? ¿Ya notaron? Simplemente en lugar de escribir la variable de mi función, voy a escribir la otra función en el lugar de esa variable. Tal vez de este haga otro ejemplo para que quede un poquito más claro, con una función un poquito más compleja. Y pues vamos a hacer la derivada. Ok, lo voy a escribir acá abajo. Derivada respecto a x de u de v, o de u combinada con v, ¿verdad? Como lo quieran escribir. Y va a ser la derivada respecto a x de u, dice acá la regla, ¿verdad? Entonces yo derivo u y va a ser multiplicado por v, que v vale 2x cuarta. Y luego aparte el resultado, todo esto son puras multiplicaciones, esto por la derivada de v, derivada respecto a x de 2x cuarta, ¿sí? Todo esto son 3 multiplicaciones. Este es mi primer término, mi segundo término y mi tercer, bueno, no son términos, son factores, ¿verdad? De la multiplicación. Primer factor, segundo factor, tercer factor. Y pues el resultado va a ser el resultado de la derivada respecto a x de u combinada con v. Esto es lo mismo. Ok, esto es lo mismo que esto. Me va a dar derivada de 5x, ya lo vimos en las reglas, no voy a repetirlas, las acabamos de ver, si no regresense en el video. Me va a dar 5. Y esto está multiplicado por 2x cuarta. Y de este lado la derivada de 2x cuarta me va a dar 2 por 4x cúbica. Ok, al número no le pasa nada, y acá la potencia baja multiplicando y se le resta 1 en la potencia. Ok, policía. Y de resultado aquí me da 5 por 2, 10, y multiplicado por 2 por 4, 8x cúbica. La multiplicación de bases iguales, bueno, números con números, 10 por 8, 80, y las bases se suman los exponentes, 4 más 3, 7. ¿Sí?
Ustedes lo pueden comprobar estos resultados si se van a una aplicación en internet de derivar. Pueden buscar derivar función en internet y les aseguro que les va a salir alguna aplicación para que metas tu función y que te la derive, ¿verdad? Ahí pueden checar si los estoy haciendo bien o no. Entonces vamos a hacer de este otro ejemplo. Voy a cambiar de hoja para ver un caso un poquito más complejo, ¿ok? Entonces voy a poner primero en lo anterior el inciso A, este le voy a llamar inciso B. Creo que no le puse al anterior inciso, pero supongan que era el inciso A. Entonces ahora voy a usar la misma regla de derivación, ya nada más la voy a escribir aquí rápido, ya la vimos. Es U' por V por V'. Esa es la regla de derivación. Voy a usar unas funciones poquitito más complejas, ¿verdad? No tanto. Entonces la primera va a ser 3x cuadrada más 5x menos 1. Y la segunda le voy a llamar x cuadrada sobre 2. Ok, va a ser un poquito más compleja, pero ese es el chiste. Entonces vamos a hacer la función combinada u de v. Ok, ¿cómo voy a hacerla? Pues ya sé que tengo que poner mi misma función, pero en lugar de todas las x que aparezcan, poner la función v. Entonces aquí en lugar de esta x yo tengo que poner x cuadrada sobre 2. ¿Sí? Pero mi función tiene un cuadrado, entonces también se lo pongo. ¿Sí? Esto sería mi 3x cuadrada. ¿Sí? 3x cuadrada más 5x, que ahora x va a ser x cuadrada sobre 2. Y pues como ese no tiene x, se queda igualito. Y ahora sí, vamos a derivarlo. Derivada respecto a x de u de v. Y esto me va a dar, siguiendo la formulita obviamente, la derivada de u, que es derivada respecto a x de 3x cuadrada, eso es derivada de u, por v, que v, perdón, me faltó todo esto, ¿verdad? Ya me estoy durmiendo. Voy a poner aquí adelante, disculpen. Más 5x menos 1. La derivada de todo esto. De 3x cuadrada más 5x menos 1, que es mi función u. Ahora sí por v, que es x cuadrada sobre 2. Y por la derivada respecto a x de v. Ok, todo eso. Y pues vamos a resolverlo. Primero, la derivada de las sumas, ya sabemos que es hacer la derivada de cada uno de los términos. Entonces primero voy a hacer la derivada de 3x cuadrada. Lo voy a hacer aquí abajito, a ver si, bueno, acá arribita para que lo alcancen a ver lo que hago. Derivada respecto a x de 3x cuadrada es igual a 3 por 2, 6x. ¿Sí? Entonces mi primer término es 6x. Esto se va a estar multiplicando, entonces lo voy a dejar dentro del paréntesis. Luego sigue la derivada respecto a x de 5x. Ok, es este segundo término. Ya sé que me va a dar 5. Entonces nomás le pongo más 5 y el último menos 1. La derivada de 1 es 0, entonces lo voy a escribir 0 por x cuadrado sobre 2 por la derivada de este término, que ya sé que el 1 medio no le va a pasar nada. Este 1 medio, solo x cuadrada lo derivo y me va a dar 2x. ¿Sí? Ahora pues hay que multiplicar todo.
primero voy a multiplicar este x cuadrado sobre 2 pues por todo esto y me va a dar 6x cúbica sobre 2 el primero, ¿sí? Números con números, aquí hay 6 por 1 arriba, 6 x por x cuadrada, x cúbica y abajo un 2, ¿okay? Más 5 por x cuadrada sobre 2 y luego menos 0 por lo que sea me da 0, ya no lo voy a escribir, pero todavía esto se está multiplicando por esta multiplicación que es 2x entre 2, pues x, ¿verdad? 2 entre 2, 1, entonces me queda la pura x y ya al final me queda, multiplico todo por esta x, el primer término va a ser 6 menos 6 entre 2, ya sé que es 3, y x cúbica por x, ya sé que es x cuarta, se le suma la potencia, y en la siguiente no sé cuánto es 5 entre 2, entonces así lo voy a dejar, pero x cuadrada por x sí sé que es x cúbica, y listo. Ese es el segundo ejemplo de la regla número 7, ¿verdad? Vamos a la siguiente. Bueno, la regla número 8 pues es muy sencilla y ya la hemos estado usando, entonces pues la voy a escribir solo para el caso en el particular en donde se usa la regla de la cadena. Entonces, regla 8 es derivada respecto a x de u a la k, cuando u es una función de x, ¿verdad? Y dice que el resultado es k u a la k menos 1 por u'. ¿Sí? Esta es la parte que vendría a ser nueva para nosotros. Entonces vamos a poner un ejemplo, solo un ejemplo voy a hacer, porque pues ya hemos hecho varios en los problemas anteriores. Entonces ya, solo para reafirmar esta parte de la regla de la cadena. Okay, o de una función, no una variable. Entonces pongamos que mi función es 3x cúbica elevado al pues a la cuarta. Ok, ahí está. Esta es mi función f de x, que acuérdense, esto de aquí adentro vendría a ser mi u, ¿verdad? ¿Por qué? Porque acá es para derivar u a la k, ¿sí? En este caso k valdría 4. Ok, entonces vamos a hacer la derivada respecto a x de f de x, o sea, f' de x, que va a ser, dice acá la regla, primero pon la k vale 4, luego pon u, ¿cuánto vale u? Vale 3x cúbica, y luego pon k menos 1, o sea 4 menos 1, 3, y todavía después de eso multiplica por la derivada de u, entonces aquí multiplico por la derivada de 3x cúbica, y pues ya nada más es resolver esa derivada. Ok, f' es igual a esto lo voy a tratar de hacer, es 81 por 3 son 243 si no me equivoco, no te creas, es 81 por 4, 243 más 81, 324. Si no me equivoco es 324. Si no, pues ahí ahorita que lo edite les digo cuánto era. Y 3 por 3, 9. Y todavía esto se está multiplicando por la derivada de 3x cúbica, que ya sabemos que es bajo el 3 por 3 me da 9. Y le resto 1, me da 2. Ok. Y pues hago la
multiplicación para quitar el paréntesis. 324 por 9, no sé cuánto es, aquí voy a dejar el espacio solo, no me acuerdo del valor, bueno, no lo sé multiplicar a mano y no tengo calculadora cerca. Y x a la 9 por x cuadrada me va a dar, se suman los exponentes, x a la 11. Ok, entonces ahí está, ese es el ejemplo del número 8. Vamos a la regla 9. Derivada respecto a x de valor absoluto de u es igual a u sobre valor absoluto de u por u'. Eso dice el libro, ¿verdad? Cuando u es diferente de 0. Entonces, pues vamos a hacer un ejemplo. Ok, por ejemplo, vamos a hacer uno sencillo primero. Bueno, el valor absoluto, este no es el resultado final siempre, ¿verdad? Siempre el resultado va a ser, yo diría más bien, aquí le falta algo a la definición. Yo diría derivada respecto a x del valor absoluto de u es igual a, y abriría una llave. ¿Por qué? Hay dos posibles resultados fuera de u igual a 0. Uno que va a ser cuando esto es positivo, o sea cuando x, cuando u es mayor que 0. Bueno, el resultado de u, ¿verdad? Es mayor que 0. Pues mi resultado sería u', ¿sí? Más entre más. Pero cuando u es menor que 0, aquí mi resultado sería u. Ok, ahí está. Esa es los dos posibles resultados que puede tener la derivada del logaritmo natural. Y vamos a hacer que u valga 3x. Ok, entonces yo voy a hacer la derivada respecto a x de 3x, el valor absoluto de 3x, y pues va a ser 3x entre el valor absoluto de 3x y por la derivada de 3x, que ya sé que me va a dar 3, x su' también, y pues ya, ¿verdad? Y pues sí, siguiendo las propiedades del valor absoluto, este valor se va a hacer positivo o va a ser con signo más si esto es mayor que 0. Entonces me quedaría si x, bueno, aquí era con x, ¿verdad? Por eso ahorita me confundí. Si x es mayor que 0, pues el resultado sería esto entre esto 3, ¿verdad? Que es la derivada de u, 3. Y si x es menor que 0, aquí me quedaría números negativos. Para hacerlos positivos hay que agregar un signo menos, entonces sería más entre menos, menos, aquí falta el signo 3, ¿verdad? Me confundí porque aquí le había puesto u, pero debería haber puesto x, ¿verdad? Y esto es el valor absoluto. Es una fórmula relativamente sencilla mientras la función u sea relativamente sencilla. Si usas una función difícil, pues se te va a hacer difícil también la resolución. ¿Ok? ¿Por qué? Pues porque el valor absoluto a veces cambia mucho, ¿verdad? Las expresiones. El chiste es no desarrollar esto, no sacar el valor absoluto, porque al final el valor absoluto es un signo. El chiste sería encontrar dónde está ese signo, ¿verdad? En estos casos está en 0. La diferencia está en el 0. Del 0 hacia arriba van a ser positivos, del 0 hacia abajo van a ser negativos. El problema es cuando la función no cambia cuando x cambia de signo, sino que cambia en otro punto. Y ahí es donde empieza lo difícil, pero supongo que no vamos a ver problemas tan difíciles en su examen. Y de ahí nos pasamos al punto o a la regla número 10.
Muy bien. Regla 10 es para potencias en forma de función o cuando la función aparece potencia, ¿verdad? En este caso nos dicen k a la u. Si se fijan, k es un número, u es la función, pero ahora la función es un exponente de ese número. Okay, pues por eso que es un caso diferente al de la potencia normal. En la potencia normal yo tengo u y el exponente es una letra, el exponente es un número. En este caso es al revés, el exponente es una función. Entonces dice el libro que esto debe ser igual a k a la u por el logaritmo natural de k, que es la base, por, bueno, la base del exponente, ¿verdad? El logaritmo natural tiene base e, u'. Okay. Esta es como se soluciona. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Voy a poner que u vale, ¿qué les gusta? 5x cuadrada. Ok. Y k vamos a poner que sea 3. Ok, entonces vamos a hacer la derivada respecto a x de k a la u. Ok, 3 a la 5x cuadrada. Y pues el resultado va a ser 3 a la 5x cuadrada, que es la primera parte, k a la u, esta k a la u, por el logaritmo natural de k, que vale 3, y todavía esto por la derivada de u, que u vale 5x cuadrada. 5x cuadrada, si yo lo derivo, me va a dar bajo el 2 como coeficiente y me queda 10x, ¿sí? Entonces acá va a ser por 10x, ¿sí? Esto es aparte, ¿eh? Y entonces el resultado acá va a ser, junto este con este, ¿verdad? No, con ninguno, todo me queda separado. Me queda 3, 5 a la x cuadrada por 10x logaritmo natural de 3. ¿Sí? Ahí está el resultado. Si tienen calculadora científica pueden calcular el logaritmo natural de 3. Ok, y listo. Este es el problema número 10. Bueno, la regla de derivación número 10. Aquí me voy a detener porque se va a hacer muy largo el video si continúo. El siguiente video, si seguimos este mismo método, yo creo que el siguiente video vamos a ver las siguientes 10 reglas, o 8 más o menos, ¿verdad? Faltan 16 reglas, entonces podemos separar 8 y 8 en cada video de los que siguen. Y pues van a ser 2 videos más para ver todas las reglas completas. Yo pensé que no los alcanzaríamos a ver, pero es muy tardado. Bueno, no tardado, es que hay que hacer ejemplos de cada uno, ¿verdad? De lo que se trata esto. Entonces nos vemos en la siguiente clase. Bueno, en el siguiente video vemos las siguientes reglas de derivación. Y pues ya sería todo por ahora. Gracias.